Redimidos presenta Escuela del Nuevo Pacto. Sean todos ustedes bienvenidos a estudiar el Nuevo Pacto, versículo por versículo. Quédate con nosotros porque recibirás revelación abundante sin precedentes. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo desde la capital de Sonora. Muchísimas gracias por estarse reuniendo en diferentes casas. Recuerden, la meta es juntar 12 personas, 12 discípulos que aprendan continuamente, todos los miércoles en este horario, el Nuevo Pacto. Recuerden que estamos estudiando el Nuevo Pacto, versículo por versículo, y esta es la escuela del Nuevo Pacto. Es toda una escuela, usted puede aprender, invite a mucha gente, es totalmente gratis por esta página. Y hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 2, versículo 27. No sin antes recordarles nuestras reuniones presenciales aquí en Hermosillo, Sonora, México, en uno de los auditorios más importantes de la capital de Sonora, que es Expo Forum. Todos los domingos a las 11 de la mañana yo enseño la palabra de Dios, y también el sucesor y mis colaboradores. También quiero recordarles de nuestros programas de televisión los sábados a las 11:30 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. El de los sábados se llama Noches de Milagros, el de los domingos se llama Dios es Bueno, donde el sucesor y su servidor estamos hablando de la bondad de Dios. Queremos que usted pueda usar esta herramienta para evangelizar, para que usted le diga, mira, ahí predica mi pastor, y así el plan es que mucha gente conozca estas revelaciones y que puedan congregarse en la iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. Bien, vamos a hacer una oración y entonces entramos a estudiar la palabra de Dios. Levante sus manos si le es posible. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles tu palabra en esta noche. Tú eres mi madre, quien escribió este libro, quien inspiró a los autores, y queremos que tú también soples en nosotros, que tú nos des esa revelación así como se las diste a ellos, y aún mayormente para estos últimos tiempos. Recibimos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, que tú has preparado para los que te amamos. Lo recibimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Recibimos que son alumbrados los ojos de nuestros entendimientos. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que si usted comenta, mucho mejor. Por supuesto, si no tienen la manera de comentar, de escribir, pues no hay problema. Pero si tienes la manera de hacerlo, comenta. Es muy importante, porque gente que no conoce a Dios entra y se da cuenta. Esto es un buen testimonio, que usted y yo podamos interactuar, que diga amén si es cierto, un comentario, etcétera. Bien, hoy es miércoles 3 de agosto del 2023. Miércoles 3 de mayo, perdón. Miércoles 3 de mayo del 2023. Y vamos al versículo que es Romanos capítulo 2, versículo 27. Les agradezco que me corrijan sin ningún problema, con toda confianza, para que no se quede grabado algo que no es. Bien, incluyendo versículos. Dice así Romanos 2:27, nuestra buena costumbre es leerlo completo y luego lo voy desglosando. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo era profundo para hablar, para expresarse. Por eso el apóstol Pedro dijo que son epístolas difíciles de entender. Dijo Pedro, imagínate cómo estarían los demás. Pedro dijo que era difícil de entender a Pablo. Y es cierto, el lenguaje que usa es complicado, pero con la ayuda de nuestra Madre Espíritu Santo, quien es la autora de la Biblia, podemos entender todas las cosas. Así que dice aquí, y el que físicamente es incircunciso, esa es la primera parte que voy a estar desarrollando. Repito, el que físicamente es incircunciso. Me voy a
enfocar a esa frase físicamente. Porque ya hemos visto mucho acerca de lo que es la circuncisión y la incircuncisión. La circuncisión es el corte que se le hace al prepucio en el órgano masculino. En la cultura judía, cuando son bebés al 8º día los circuncidan, porque ese fue el mandato de Dios para que fuera confirmado el pacto de Abraham. Pero hemos demostrado a través de todas estas enseñanzas de Romanos que cuando vino Cristo eso terminó, porque Pablo nos aseguró que ahora la circuncisión es la del corazón. Entonces los incircuncisos, como cuando David le dijo a Goliat, dijo acerca de Goliat, ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones del ejército de Israel? Se refirió a Goliat, que era filisteo, que no era judío. Son los incircuncisos todos los gentiles, y los circuncidados son los judíos. Y ellos creen que debiera todo el mundo circuncidarse si quiere ser del pacto de Abraham, pero ellos se quedaron con eso porque no reconocieron a Cristo. Recuerden que el apóstol Pedro dijo: y vosotros matasteis al autor de la vida. Los judíos mataron a Cristo y por eso no aceptan las reformas que vino a traer Cristo. Él es nuestra circuncisión. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú confiesas a Jesús, tú ya no necesitas circuncidarte. Ahora, si tú voluntariamente dices, yo me quiero circuncidar, también eres libre para hacerlo. Aquí lo importante es que entiendas es que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, dijo Pablo. Lo que vale es la nueva criatura que hay en ti, el haber nacido de nuevo. Como ya hemos hablado, insisto, mucho de incircuncisión y circuncisión, hoy me voy a enfocar a esta parte que es físicamente, dice, y el que físicamente es incircunciso. Y comenzaré diciendo que el sistema de ley hace énfasis en cuestiones físicas. En Hebreos 9:10 lo dice de esta manera tan clara. ¿Ya que consiste qué cosa? Los rituales de la ley, el sistema de ley. Viene hablando del tabernáculo, viene hablando del antiguo pacto. Entonces dice, ya que consiste, mira en qué consiste el sistema de ley. Ya que consiste solo de comidas y bebidas. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿comidas y bebidas es algo espiritual o es algo carnal, físico? Pues es algo carnal, es algo físico. Por eso todo el énfasis de la ley es en lo físico, en lo exterior, en lo carnal. Una comida, algo físico. Una bebida, físico. Dice aquí, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Y por eso Pablo dijo en Colosenses 2, que nadie me juzgue en comida ni en bebida. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo. Igual si tú dices, esta bebida no me conviene, perfecto, es tu decisión. No me conviene tomar horchata porque tiene mucho azúcar, es tu decisión. Pero eso no tiene que ver con purificación de tu alma, nada que ver. El reino de los cielos no consiste, dice Romanos 14, ni en comida ni en bebida, sino en cosas espirituales como la justicia, paz, gozo. Entonces dice aquí, ya que consiste que el sistema de ley, insisto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, eso lo será usted, no lo oímos todos los días, pero la palabra abluciones significa lavar o lavarse. Entonces, el sistema de ley consiste en diversas abluciones. Es decir, consiste en lavarse exteriormente, incluyendo el asunto de bautismos. Yo no sé si tú sabías, declaro que sí, tú que eres mi discípulo de muchos años, el bautismo en agua no salva. Pudiéramos decir que es una ablución. Sin embargo, se practica como una representación externa de lo que sucedió en tu interior. La gente se salva por confesar a Jesús,
Romanos 10:9 no incluyó el bautismo en agua. ¿Sabes? Romanos 10:9 hace temblar a los de la unicidad que predican la blasfemia de que el bautismo en agua salva. Me atrevo a decir que para ellos, si no confiesas a Jesús, es igual, con que te echemos al agua. O sea, al estilo judíos, abluciones que para ellos salvan. Haz de cuenta como los judíos con la circuncisión. Pero no significa que por eso no vamos a bautizar a la gente. Claro, la bautizamos como una señal de lo que pasó en su interior. Y alguien dirá, bueno, ¿vamos a hacer abluciones externas o no? Esa es una buena pregunta. Pues sí hay cosas externas en el nuevo pacto que Dios nos pidió, pero las que no nos pidió no la vamos a practicar. Como la Santa Cena, por ejemplo, es algo externo, es una representación externa que en otros contextos le llaman la Eucaristía y que tiene otras connotaciones para ellos. Pero para nosotros la Santa Cena fue una institución del propio Cristo para que recordáramos su sacrificio. Y nos queda bien claro que no es la sangre, no es el vino, perdón, o el fruto de la vid, la sangre de Cristo, como lo creen los católicos romanos en la famosa transubstanciación, que te tomas esa copa y ya es la sangre de Cristo. No, no es la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo. ¿De cuándo acá la sangre de Cristo sabe a uva, sabe a vino? No, representa la sangre de Cristo. Entonces hay gente que se queda con las abluciones como si fueran literales, como si realmente eso salva, y lo mismo con el bautismo. Pero insisto, las cosas externas que Dios sí nos pidió, como no pecar, pero ¿qué es no pecar? Pues no adulterar, no fornicar, celos, inmundicia, vamos a la lista de Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pleitos, celos. Esas cosas son pecado, pero no dice la Biblia que tatuarse, por ejemplo, es pecado. No dice que si las mujeres usan joyas es pecado. No dice que si el cabello largo o corto es pecado. Más bien son malas interpretaciones de personas que a toda costa quieren añadir más leyes de las que ya realmente Dios nos pidió. Y el espíritu de ley siempre le añade leyes. Dios dio 10 mandamientos y ellos pusieron literal como 600, no sé cuántos, ahí los expertos en judaísmo. Como a mí no me interesa cumplir eso, pues no sé la cantidad, pero créeme que son cientos de mandamientos extras a los 10. Y lo mismo pasa hoy. Dios nos pidió cosas externas como congregarnos, diezmar, ofrendar, alabar. Son cosas externas, levantar manos. Porque alguien puede decir, pues ni me bautizo, ni levanto manos, nada externo, soy un espíritu. No, sí se nos pidieron cosas externas, pero nunca esas cosas externas nos van a salvar, sino son representación de cosas internas. Y las que no se nos pidió no las vamos a guardar. Como el sábado, nosotros creemos que es una mala interpretación de los que lo siguen guardando. Es una mala interpretación porque o no han leído Hebreos o no lo quieren entender, de que queda un reposo para el pueblo de Dios que no es el sábado que guardaban en la antigüedad. Así que, ¿en qué consiste el sistema de ley? Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo de ¿qué? De comidas y bebidas, de diversas abluciones. ¿Y qué son abluciones? Lavamientos, o lavar o lavarse. Y aquí obviamente me recordó el Espíritu, Mateo 15, del 1 al 20. Aquí viene un excelente ejemplo de lo que es una ablución, el lavarse las manos, la práctica judaica de lavarse las manos para purificación. Pero ¿cómo crees que te va a purificar lavarte las manos tu alma? No, te purificará, sobre todo si usas un buen jabón, las manos. Pero no el alma, no tu mente, menos tu espíritu. Pero los judíos lo llevaron a tal grado que era un requisito y el que no se las lavaba, y dicen por ahí que hasta 7 veces, pues era digno de condenación y murmuraban de él, mira, no se las lavó. Así como hoy los cristianos, mira, trae aretes. Igualito. Veamos esta historia sumamente interesante. Mateo 15 del 1 al 20 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén.
estos escribas y fariseos pues son judíos, guardaban la ley, tenían estas prácticas de abluciones. Dice que se acercaron a Jesús estos ciertos discípulos, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo qué cosa. Mira el 2. Mira lo que le preguntaron a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué quebrantan? La tradición de los ancianos. Todos digan tradición. Pues hay muchas tradiciones, como el miércoles de ceniza, por ejemplo. Una tradición aquí en México, el catolicismo romano. Y si tú no practicas eso, te ven raro los de esa religión. ¿Y por qué tú no te pones eso? Y dices tú, pues esas son tradiciones. Tradiciones de las religiones, no es algo que Dios implantó. Y así los judíos se hacían sus propias tradiciones. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Te fijas que no dice por qué no quebrantan la ley de Dios? Es una tradición de los ancianos. Y luego dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué es eso? Una ablución que guardaban los judíos. Veamos las respuestas impresionantes de nuestro libertador Jesucristo, versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Atención, que en el versículo 3 Jesús les va a regresar el cuestionamiento, la pregunta, pero les va a demostrar que mientras los discípulos de Jesús no estaban guardando esa tradición que tenía que ver con lo físico, él les va a demostrar que ellos sí invalidaban tradiciones que tenían que ver con el alma, con el interior, y esas son las delicadas. Jesús les va a demostrar que el no lavarse las manos, eso no es trascendental, pero lo que ellos sí invalidaban, eso sí trascendía a lo eterno, eran cuestiones del alma. Mira, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Qué les está citando Jesucristo? Un mandamiento que sí tiene que ver con tu interior. Cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿de dónde vas a comparar el no lavarse las manos a lo que ellos hacían de que no honraban a sus padres? ¿Y con qué derecho ellos que no honraban a sus padres iban a juzgar a los discípulos de Cristo de que ellos no se lavaban las manos? Y eso es lo que hacen muchos religiosos de hoy. Te juzgan por cosas externas, tu cabello, la pintura o el tipo de ropa, pero ellos sí están invalidando cosas trascendentales que tienen que ver con el espíritu. No creen en doctrinas poderosas como el sacrificio completo de Cristo. Así que Jesús les está refiriendo a algo muy diferente a no lavarse las manos, como honrar a los padres. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Jesús les está refiriendo que ellos lo que hacían es ofrendaban en la sinagoga, y con eso ellos decían, ya es mi ofrenda a Dios todo lo que yo pude ayudar a mis padres. O sea, ya ofrendé, no tengo que darle extra a mis padres. Así como muchas personas dicen, no, ya diezmé, ya ofrendé, yo no tengo por qué honrar a mis padres, yo no tengo por qué inclusive darle limosna a los pobres. Y siempre hay alguien que no quiere hacer algo de todo el paquete, o el que sí da limosna no quiere diezmar, y etcétera. Se justifican en esas tradiciones que sí tienen que ver con lo trascendental de tu alma. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas. Cuando dice hipócritas, ya sabes que la palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor, uno que actuaba. Los hipócritas fueron los primeros actores cuando se inventó el teatro en la cuna de Grecia. Y esto cundió por todo el mundo de su tiempo, así que era la moda, el teatro, y los actores se les llamaba hipócritas. Jesús usa esa expresión y le dice, ustedes lo que son unos actores.
porque están actuando como que son muy santos y hasta nos corrigen. No se lavaron las manos, cuando ustedes realmente invalidan cosas que sí son dignas de considerar que les van a realmente repercutir en sus vidas. Hipócritas, les dijo Cristo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo les va a citar lo que dijo Isaías a estos hipócritas. Isaías dijo: este pueblo de labios me honra. ¿Qué es de labios? Físico, externo, pero su corazón está lejos de mí. Todo este tema de este versículo que estamos analizando, Romanos 2:27, va a tener que ver con eso, cómo el hombre mira lo externo, se fija en lo externo, juzga lo externo, pero Dios está interesado en el corazón del ser humano. Y Jesús les dice: este pueblo de labios, puro externo, pero su corazón, o sea, realmente no adoran de corazón a Dios, solo apariencias. Versículo siguiente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo quiero enfatizar aquí en el 9 que quien está en el sistema de ley en vano honra a Dios. Jesús lo dijo: en vano levantan manos, en vano le alaban, es en vano. Todo el que enseña mandamientos de hombres en vano honra a Dios, porque eso no le agrada a Dios, el sistema de ley. Versículo 10: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Quiero recordarte que ahí oíd y entended, las dos palabras, es el griego akoe, la misma palabra griega que aparece en Romanos 10:17, cuando dice: así que la fe es por el akoe, la fe es por el akoe. Nada más que en Romanos 10:17 se tradujo oír, la fe es por el oír, pero en el griego es oír y entender, y aquí sí akoe se tradujo así, oíd y entended. Dice: y llamando así a la multitud les dijo, akoe, oíd y entended. Bien, pero no es mi punto, solo lo quise mencionar. Versículo 11: ¿qué quería Jesús que oyeran y entendieran? Dice el 11: no lo que entra en la boca. Digan no. No. Gloria a Dios. Esto hace temblar al infierno. No dijo sí, dijo no. No comas carne de puerco. Y tú dices: no, eso no me contamina. Cualquier cosa que tenga que ver con comida o bebida. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mira, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca del hombre sí contamina al hombre. ¿Por qué? Mira, dice el 12: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Por supuesto que siempre los fariseos, saduceos o los religiosos de hoy se van a ofender cuando tú tratas estos temas, porque ellos defienden celosamente lo que no saben, lo que ignoran. Están aferrados a abluciones, a cosas físicas. Versículo 13: pero respondiendo él dijo: toda planta, atención que les va a llamar plantas a estos de la ley. Y a nosotros también se nos llama plantío de Jehová, a los redimidos, a los que somos nacidos de nuevo. Pero hay de plantas a plantas. O sea, hay malas hierbas, hay cizaña. Ser de la ley es ser cizaña. Ser del sistema de ley es una planta que Dios nunca plantó. Aquí lo va a decir Jesús, mira: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y para los que conocen el tema de investidura, en Hechos 3 dice: todo el que no oiga a aquel profeta, refiriéndose al Moisés de los últimos tiempos, dice, será desarraigada del pueblo. Palabras duras, pero ¿qué quieres? Ahí están en Hechos capítulo 3, versículo 14. Dejadlos, dice Jesús, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí hoyo, ya te he dicho que se refiere al infierno. Y les llamó ciegos a los que enfatizan las cosas en lo físico y no se interesan en presentar un corazón para Dios. Versículo 15: respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola.
Hasta ese punto, yo por muchos años no sabía cuál parábola. Pero interesantemente, eso que venía hablando Jesús era una parábola. Mira el versículo 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ya estaba Jesús así, hablándoles fuerte. No le gustó la preguntita de Pedro. ¿Qué también tú eres sin entendimiento? Jesús, fíjate. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Vientre del griego panza, ¿no? Va a tu estómago. Todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, o sea, en la fosa, en la taza de baño, como le quieras llamar. Lo que te comas sale naturalmente, o sea, lo físico sale. Y qué bueno que sale. Mira el versículo siguiente. Pero, aquí hay un tremendo pero, lo que sale de la boca. Ahí está el punto que ahorita quise enfatizar, pero ya llegué al 18, mira. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Una vez más Jesús está enfatizando, el verdadero problema es cuando alguien no le entrega su corazón a Dios. O sea, dejen de estarnos molestando porque no nos lavamos las manos, son abluciones judaicas. Ustedes preocúpense de que, por ejemplo, no honran a sus padres y cosas por el estilo, y realmente de su corazón está saliendo mucha maldad. Eso sí es peligroso. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, dice, y esto contamina al hombre. Eso sí te contamina. ¿Qué cosas salen? Versículo 19. Porque del corazón salen, mira, los malos pensamientos. Hay gente que tiene muy malos pensamientos y ellos critican a las mujeres que traen pelo corto, que traen faldas no tan largas, critican las uñas que se pintaron y que no se... O sea, critican lo externo, pero ellos tienen malos pensamientos. Y eso sí es terrible. Eso sí los puede llevar a la condenación eterna. No el pintarse las uñas o no pintárselas. Eso es lo que Jesús está aclarando. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, mira, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero, tremendo el final de Jesús, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y estoy aquí para decirte, la pintura que una mujer se puso en las uñas no la contamina. El tatuaje que alguien se puso no contamina a esa persona. El pantalón que usa esa mujer no la contamina. Las joyas no la contamina. Es la loción o perfume que se ponga, eso no contamina. Lo que contamina al hombre es eso que sale del corazón, que de eso viven los religiosos. Un odio que tienen, si por ellos fueran te mataran, te crucificaran. No es por nada que cuando tú llegas a subir un video de la palabra de Dios, te dicen maldito, hereje, desgraciado, que te mueras, hay que quemar a los homosexuales. Esos, los cristianos son esos. Pero exagerada la cantidad de comentarios, ahí te das cuenta. ¿Sabes? Las redes sociales nos ayudaron para muchas cosas, pero para una de las cosas que nos ayudaron es para ver el corazón del hombre. Sacan toda su miseria, toda su desgracia, sacan todos sus complejos, sus inseguridades, sus maldades. Eso sí, critican el color de camisa que traes, los zapatos, que la ropa de marca, todo lo externo lo critican, pero ellos están sacando toda su basura del corazón. Por eso Jesús confrontó a estos religiosos, diciéndoles que eso de las manos no tenía nada que ver, pero sí los asuntos del corazón. Bien, una vez que entendemos eso, debo decirte que los de la ley tratan de impresionar en la carne. Ese es el punto. Ellos quieren impresionarte y decir, mira qué santo soy.
Ahora, cabe aclarar, y qué bueno que me acordé de esto, cabe aclarar que hay gente sincera, que hay gente que no te quiere impresionar. Simplemente así se les enseñó y ellos viven así creyendo que agradan a Dios, ¿no? Pero muchos sí, es decir, hay una gran cantidad de personas que realmente sí son hipócritas, que realmente hay maldad en ellos, los otros son víctimas. Eso hay que aclararlo. Pero los de la ley básicamente tratan de impresionar en la carne, y Pablo dijo en 2 Corintios 5:12 lo siguiente: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Mira la última parte: para que tengáis con qué responder. ¿A quién hay que responderles? ¿Y con qué hay que responderles? Pablo dijo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí Pablo le está dando nombre y apellido a los del sistema de la ley. Así como hay varios nombres para infierno, que Seol, que Hades, que abismo, que Abadón, que partes más bajas de la tierra, que los lugares tenebrosos de la tierra, y el montón de nombres. Yo saqué muchos nombres en la obra de teatro La muerte espiritual de Jesús, que tú la puedes buscar por ahí en Facebook, porque en YouTube no recuerdo que esté. Esa obra de teatro que hicimos hace algunos años comienza con muchos nombres del infierno. Me di a la tarea de buscar, y hay más. De la misma manera, a los de la ley les puedes llamar de varias maneras: los de la circuncisión, los de la ley, pero aquí está un nombre súper wow. Pablo le dice, los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es tremendo nombre, largote, pero les queda muy bien. Se glorían en las apariencias, en sus faldas largas, como si eso fuera la santidad realmente. Pero no se glorían en el corazón, porque por dentro muchos, no dije que todos, pero muchos de ellos están realmente podridos. Odian a muerte, no perdonan. Y el montón de pecados y rebeliones, pero eso sí, una vestimenta santa. Aquí claramente Pablo les llamó los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pero quiero enfatizar un poquito que Pablo dijo que tú y yo debemos tener con qué responderles. Ese es el punto aquí. Que debemos tener con qué responderles, porque ellos te quieren impresionar con eso, y tú debes tener con qué responder. Y para eso, esa es una de las razones de esta escuela, que aprendas versículo por versículo. Que aunque parece que es lo mismo lo que estamos diciendo, y en parte sí, si hay un común denominador en todos Romanos. Es más, hasta pudiéramos decir, el fin de la ley es Cristo, ya se acabó todo Romanos. Pero no, hay que ver versículo por versículo, para ver aquí, allá un poquito aquí, y analizarlo y aprenderlo bien. Entonces ya vimos 2 Corintios 5:12. Ahora debo decir que mujeres con faldas largas, por ejemplo, cabello largo o cabello corto, y nada de maquillaje, que también es otra de las cosas que se les dice a ellas que es pecado, eso no garantiza que tengan un corazón para Dios. Muchas de ellas odian, envidian, murmuran, etc. Puede haber una mujer que use falda larga y que su cabello largo y todo eso, que también su corazón esté bien con Dios, pero tal vez esa persona ignora que ella es libre para no tener que usar eso. Normalmente lo usan porque creen que eso es lo correcto. Y cuando ellas visten así, lo que ellas creen que es correcto, critican a las que no se visten como ellas. Pero son bienaventuradas las que, teniendo la libertad, dicen, yo hoy me da la gana ponerme una falda larga. Eso es diferente, porque son libres para ponerse esa falda, no porque crean que esa es la santidad. Es lo mismo con el velo. Yo he enseñado el asunto del velo en años anteriores, que Pablo habló de eso en 1 Corintios 11, y si no, lo analizamos como lo hacía yo antes, versículo por versículo, te das cuenta que Pablo, lejos de estarle queriendo poner un velo a la mujer, en todo el capítulo se lo quiere quitar. Si ya lo analizamos, y lo vamos a analizar, vamos a llegar un día de estos ahí,
si Cristo no viene antes. Pero yo siempre le decía a la iglesia, y le decía a las mujeres específicamente, eso no significa que si a ti te da la gana ponerte un velo, no te lo puedes poner, eres libre. Pero que sea por libertad y no por imposición, no por ley, en fin. Bueno, ahora, ni una persona vestida andrajosamente, te voy a dar otro ejemplo, es que yo me gusta verlo por un lado, por el otro. Ni una persona vestida andrajosamente significa, por ejemplo, que es humilde. La ves así mal vestida o mal vestido. Bueno, mal vestida, no quise referirme a que fuera mujer, sino por una persona mal vestida. Y la gente normalmente dice que es humilde. Y al que está bien vestido, bien bañadito, con buena ropa, que huele bonito, es orgulloso, es vanidoso. Y te digo una cosa, no necesariamente. Si pudiera haber un bien vestido orgulloso, pero no es la regla. Igual el que anda andrajoso no es señal de que es humilde. Pudiera ser súper orgulloso, y créeme que conocemos a algunos, de verdad, muy orgullosos. Así que Dios está buscando aquí el corazón. No sabes la cantidad de gente que ahora que tengo, yo creo que ya un año, ahora sí ya se cumplió un año, que estoy subiendo videos en una de las redes sociales más importantes de estos últimos tiempos, que es TikTok, y la cantidad de personas que me critican que porque uso ropa de marca. ¿Qué es ropa de marca? Yo ni sabía que existía esa frase, porque los que me conocen saben que yo no me preocupo por eso, yo nomás la veo, me gustó y la compro. Pero hay gente que sí le gusta esta marca y está bien, yo lo respeto. Yo personalmente no sé de marcas mucho. A mí me gusta algo y me lo pongo. Y al parecer me gusta lo bueno porque lo compro y dicen que es de marca. Pero para ellos yo soy un pastor reprobable. De verdad, algunos no lo creen, yo creo. Me gustaría mostrarte los comentarios. Usa ropa de marca. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? O sea que si me vieran con ropa que no es de marca, yo diría chafa tal vez, ¿sería yo un buen pastor? Es en esos parámetros que está la mayor parte del cristianismo. Lo reconozcan o no. ¿Por qué? Porque son, insisto, los judíos de estos tiempos. Lo mismo, el mismo espíritu que se fija en las cosas físicas. Ahora, vámonos por favor a Gálatas capítulo 6, versículo 12. Estoy dando ejemplos, pero combinado con versículos. Dice Pablo aquí, todos los que quieren agradar en la carne. Aquí está otro nombre para los de la ley. ¿Cómo se les llamaría aquí a los de la ley? Los que ¿qué? Los que quieren agradar en la carne. Ahora, cabe aclarar, eso no significa que nosotros no queremos agradar a Dios en la carne. Sí le queremos agradar en la carne, pero en otro sentido. No en un sentido de ley, sino en un sentido de que ya somos espíritus perfectos y nuestra carne le alaba, le adora y procuramos no pecar. Pero eso es diferente a guardar ciertos mandamientos, preceptos, doctrinas de hombres, tales como no toques, no gustes, dice Pablo en Colosenses 2, que te pongas, que no te pongas. Eso es muy diferente. Esos son los que Pablo se refirió a los que quieren agradar en la carne, comenzando con la circuncisión. Recuerda, la circuncisión es solo un ejemplo del montón de cosas en lo físico. Déjame darte un ejemplo. Yo aprendí de mi pastor Arnoldo Gutiérrez que cuando Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Me acuerdo que él decía, la vista ahí es solamente una forma de Pablo decirnos que es uno de los representantes de los 5 sentidos. Porque los 5 sentidos son vista, olfato, oído, gusto y tacto. Entonces cuando Pablo dijo, por fe andamos, no por vista, ahí puedes decir también, por fe andamos, no por tacto, por fe andamos, no por lo que gustamos. O sea, la vista es uno de los... Lo que te está diciendo Pablo es que andamos por fe, no por los 5 sentidos. Los 5 sentidos te dicen que no hay comida, no hay nada. Los 5 sentidos, dices, esto ya no va a crecer, mi negocio ya no va a prosperar, porque tus 5 sentidos te lo dicen, lo que ves, lo que oyes. Pero como dijo el gran maestro de fe,
John Austin, papá de Joel Austin, un pastor muy famoso de la congregación de Lakewood en Estados Unidos. El papá John Austin dijo, y existe un librito por ahí de él que decía, el sexto sentido de la fe. La fe es el sexto sentido. Mientras tu vista te dice una cosa, llega el sexto sentido y te dice, no, no estás enfermo. O sea, la fe es el sexto sentido que se opone a los otros 5. Por fe andamos, no por vista, no por tacto. De la misma manera, ¿de qué estaba yo hablando? Me clavé en el tema de la fe. Dice, todos los que quieren agradar en la carne. Ahorita me voy a acordar de este punto. Me pasa seguido últimamente. Porque di el ejemplo de la vista que representa, ya me acordé, que la circuncisión es una forma también de llamarle a cualquier otra cosa en la carne. Circuncídate, no uses perfume. Circuncídate. ¿Qué otra cosa? No uses pantalón, a la mujer le dicen. O no uses joyas. O no comas carne de puerco. Circuncisión es solo un ejemplo de todo eso. Bien. Pues dice Pablo lo siguiente, en Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, ese es otro nombre de los de la ley, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Qué pudieras poner ahí tú ya aplicándolo a estos últimos tiempos? Estos os obligan a que no me tatúe, estos os obligan a que no coma esto, a que no beba esto. ¿Solamente para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y es que la cruz de Cristo es la que nos liberó de esas ataduras. Dios guarde, yo me parara a predicar hace 30 años y hasta la fecha hay congregaciones donde yo no sería un digno predicador con una camisa manga corta y mucho menos desfajada. El parámetro es, te tienes que fajar. En muchos lugares, si no traes saco, corbata, pelo bien cortito y si no te fajas, entonces no eres un digno representante de Dios. Créemelo, yo vengo de contextos así. Ya te he contado de mi abuelo, era tan celoso, pero como dijo Pablo en Romanos 10, no celo del bueno. Él alegaba, él peleaba con aquellos que subían al púlpito con manga corta. Tenían que ir de cierta manera que se estableció en las denominaciones. Pero esto no solo sucede en el ámbito religioso. Hace algunos años me tocó ver un video donde era una reunión de políticos con mucho conocimiento para solucionar no sé qué cosas. La verdad, no recuerdo mucho el tema, pero era una reunión de gente importante en el ámbito de la política. Y todos iban con saco y corbata. Señores así, muy, de acuerdo a la cultura, así se usa que, wow, trae corbata y trae saco. Pero esta persona que sabía más que todos y tenía más niveles de educación que todos, de hecho era el más importante de esa reunión, llevaba simplemente una camisa y sin saco. Entonces empezó a disertar él lo que le tocaba decir, hasta que ya no aguantó uno de los funcionarios o no sé qué eran ahí, y dijo, a ver, yo quiero hacer mención de esto. Yo no sé por qué vienes a decirnos tantas cosas sin saco, sin corbata. Y luego otra persona secundó lo que dijo y dijo, sí, efectivamente, yo creo que es una falta de respeto a la mesa. Es una falta de respeto. Así es. Y todo. ¿Sabes qué es lo que yo interpreto? Yo que lo estaba viendo de acá afuera, sin ser yo político ni nada. Simplemente le tenían tanta envidia. Porque ese hombre estaba hablando, los estaba dejando impresionados. Y estaba hablando tan bien que dijeron, no trae saco, sáquenlo. Era el pretexto para sacarlo de la mesa. Y nunca olvidaré las palabras de este gran hombre conocedor político y dijo, no recuerdo en qué momento alguien inventó que si no me pongo corbata mis palabras deben tener más peso o menos peso por no usar corbata.
O sea, hasta en el ámbito político. Así que yo sé que alguien que me está viendo dice, no, pero es que la disciplina es importante. ¿Y quién inventó esa disciplina? O sea, ¿quién inventó que así tiene que ser? ¿Quién dijo que todo el mundo tiene que ir como soldado, así, pelo cortito? ¿Por qué? No, es que en las escuelas, no me quiero meter ahí, pero ¿por qué? También, ¿por qué? Sus razones deben tener, no me las han dado hasta el momento, pero ¿por qué ponen esas reglas? Tienen que reconocer que esas reglas son humanas. ¿En qué momento un niño con pelo corto va a aprender más que uno con pelo largo? El de pelo larguito pudiera ser Einstein ahí. Son tonterías, son religiosidades. Recuerden que el sistema de ley en realidad entró para todo el planeta, no solo para el mundo religioso. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal, o sea, técnicamente hablando del árbol de la ley, entonces todo el mundo cayó bajo ese sistema. Y es por eso que estas cosas no se ven solo en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos. Entonces, esta gente quiere agradar en la carne para no padecer persecución. ¿Qué significa? Ya volvamos al ámbito religioso. Significa que si ellos empezaran a predicar un evangelio de gracia, de libertad, de la obra de Cristo en nuestros espíritus, y que ciertamente nos vamos a guardar en la carne de lo que sí es pecado, pero no caer en ceremonialismos, abstencionismos que Dios nunca mandó. Si empezaran a predicar eso, pues todos los cristianos los persiguieran. ¿Sabes? Por la persecución. Por la persecución, gente no predica este evangelio. Prefieren congraciarse con el cristianismo. Gente hará lo que sea por tal que los cristianos los acepten, hasta cortarse el cabello, lo que sea, lo que caiga, por tal de que el cristianismo me acepte. Te digo una cosa, yo no me vendo por nada. Yo no cambio esta palabra por ningún plato de lentejas. Así como lo es. Nunca voy a dejar de hablar de mi Madre Espíritu Santo. No, es que los cristianos Entonces es muy importante este tema, es muy importante esta escuela. Y ahí lo dice, porque alguien dirá, ¿y por qué mencionó eso? Por esto, mira, no te pierdas, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente ¿para qué? Para no padecer persecución. Ok, cuando entendemos eso nos vamos a 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. No podemos hablar de este tema sin mencionar ese glorioso versículo. Hay muchos argentinos, yo creo que son argentinos, porque por allá se dice mechudos a los que traemos cabello largo. Yo considero no tenerlo ni largo. O sea, en comparación a Jaciel, que tiene un cabello hermoso, grande. Yo en tu tiempo también, hijo. No es amenaza. Mi propio papá, que ahorita no goza de mucho cabello, mi propio padre, Eliano Mesa, cuando era chico tenía el cabello largo, mucho cabello. Entonces yo considero no tenerlo ni tan largo. Pues ¿sabes qué? Esto que ves así, asusta a los cristianos de hoy. Y me dicen así, mechudo. Deberías cortarte el cabello, mechudo, antes de hablar. Ni siquiera te voy a escuchar, me dicen muchos. No me interesa tu tema hasta que te cortes el cabello. Dime si no equivale a hasta que te circuncides. Puede ser un perverso maniático, pero si estás circuncidado, no hay problema. Eso es lo que Pablo viene luchando. Pues mira, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. ¿Qué parte de no mires a su parecer no entiende la religión de hoy? No mires a su parecer. Me voy a quedar aquí toda la noche. Mira, no mires a su parecer. Pues que parece, ¿qué te importa lo que parece? Tiene un corazón para Dios que tú no sabes. Pero es que esa mujer viste de una manera, a lo mejor esa mujer tiene un corazón maravilloso para Dios. Y la otra que es faldas largas y su cabello largo y sin joyas, tú dices, esa sí es santa. ¿Tú qué sabes si esa odia a su marido?
que es lo más seguro, porque como en esos contextos los maridos les pegan y luego no las dejan hacer nada, créemelo. ¿No crees que están felices esas mujeres? No, la mayoría finge ser feliz por quedar bien con un sistema religioso. Y yo tengo ya 40 años de casado. Claro que te aguantaste por tu religión. Tremendo. El marido te pegaba, no te mantenía y el montón de cosas, pero claro, te dijo el sistema de ley que no te podías divorciar, que tenías que estar toda la vida aguantando al monstruo ahí. Entonces fingieron ante toda la sociedad religiosa: no, somos familia, en las buenas y en las malas, pero aquí estamos. Sí, una foto del aguante, esa no es una foto de lo que realmente Dios planeó, porque Pablo dijo, hablando del matrimonio, que nadie debe estar en esa esclavitud de hombres. Entonces, qué importante es entender que no mires al parecer. Ahora, insisto, no dije que si una mujer se viste con falda larga y no trae joyas y qué otra cosa, no trae maquillaje, su cabello largo, no dije que no pudiera tener un corazón hermoso para Dios. Sí puede, pero esa mujer debe saber que esa vestimenta está bien si así ella lo quiere. Que si le da la gana se pone un arete, zarcillos. Y la nuera de Abraham tenía, o sea, el propio Abraham le regaló joyas, aretes en las narices. Imagínate qué moderna era la Rebeca. Y la Biblia habla de eso. Es extraño cómo el cristianismo de hoy satanizó las joyas en la mujer por un mal entendimiento de 1 de Pedro capítulo 3, siendo que los judíos culturalmente usan joya a las mujeres, etcétera. Entonces está muy cuestionable, y está muy claro que están viviendo de apariencias. No mires a su parecer. No porque veas a alguien que no se viste de corbata y ya no sirven sus palabras, no mires a su parecer. No porque digas, es un niño, no mires a su parecer. Es decir, no es la edad, no es el color de piel. Esto me recuerda cuando vino el evangelista Clint Rogers, que era un joven, ya te he platicado, de no sé, unos 24 años, pero era un joven alto, güero, el típico americano. Ojos azules, pero azules, color cielo, güero, alto, blanco, estereotipo que todo el mundo tiene según esto, de belleza. He conocido gente, nada más que no le digas a nadie, que llegaron a decir que Adán tenía que haber sido así, güero, ojos azules y alto. Y el que no tuviera ojos azules, ni fuera güero, o sea, si alguien salió moreno con otros ojos, ya estás bajo la maldición, créeme. Obviamente yo enfrenté en su tiempo a estas personas y no me fue muy bien. Terrible, o sea, porque se enojan. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo, se ofendieron los fariseos con lo que dijiste, se ofenden. Entonces gente llega a creer que por ser güero, alto, ojos azules, ya va a ser usado por Dios. Créemelo, hubo un pastor en Hermosillo que así lo dijo. Cuando repartimos y pegamos como, no sé, 30,000 volantes y otros 50,000, pósters y otros 50,000 volantes, eso fue impresionante. Ha sido uno de los eventos más intensos, porque yo normalmente cuando he tenido eventos masivos son de un solo día, pero Clint Rogers me pidió que rentara el CUM durante 5 días, no sé si 4 o 5. Esto es impresionante, o sea, 5 días, un auditorio tan grande, y el reto era que la gente diariamente fuera. Eso es, bueno, sí tuve yo en la Sauceda un evento masivo, pero de 2 días. Pero el de Clint Rogers era de 5 días. Total que se corrió la voz en todo Hermosillo, en todo el mundo religioso, de todas las religiones, porque lo anunciamos por muchos medios. Bueno, este pastor, a mí me consta, cuando vio uno de los pósters, porque eran pósters de esos gigantes, 4 cartas, ahí estaba la foto imponente de ese hombre, y sí se veía bien, pero dijo este pastor, ese hombre debe ser de Dios, este evento es de Dios, es de Dios.
Y yo oí cuando el otro le dijo al que dijo eso, ¿y por qué? ¿Por qué aseguras que es de Dios? ¿Qué no lo ves alto, güero, imponente? Digo, eso te la paso de un miembro, esos que se congregan cada 3 meses. Pero un pastor diciendo esas cosas es alguien que sí mira a su parecer. O sea que si hubiera sido un chaparrito, prietito, de Cherríos, por así decirlo, yo creo que ya no iba a ser de Dios. Gente te evalúa hasta por tu forma. Pero cuando Samuel iba a cometer el error que muchos cometen, de ungir a gente que tiene, déjame decirlo así en términos más juveniles, tiene la finta, la apariencia de estar ungidos, o sea, de calificar para un puesto, Dios corrigió al profeta Samuel. Ahora, debo decirte que si esto le pasó a Samuel, le puede pasar a cualquiera, si nos descuidamos. Recuerda que Samuel era el gran profeta de Israel. Samuel, el que le dijo dónde estaban las burras perdidas a Saúl. O sea, operaba en palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Y aquí se le fueron las patas, como se dice. Se le fueron las 4. Aquí no tuvo discernimiento. Se fue con la finta. Fíjate, el profeta. Ahora cualquiera que no sea profeta, pues con razón, él es de Dios, él tiene que, no se dan cuenta que es un brujo rebelde. No tienen discernimiento de espíritus, pero miran a su parecer. Y Dios te dice una y otra vez, aquí lo dice, mira, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Samuel ya tenía el cuerno con aceite para ungirlo, cuando Dios dice, no, ese no es, te estás yendo con la finta. Porque lo vio también alto, imponente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, por si no me creías que era alto, ni a lo grande de su estatura. Si la Biblia dice eso, entonces sí la gente se va con la finta. Yo sé que alguien está pensando, entonces el apóstol es alto, no es de Dios. A la gente con palitos y bolitas. Ya te dije, no se trata de alto o chaparrito, sino que realmente ame a Dios. No te vayas con la finta, no mires a su parecer, no es como tú quieras que sea esa persona. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Tremendo. Porque Jehová no mira. Por favor diga esto, Jehová no mira. ¿Qué está diciendo? ¿Que está cieguito? No, te va a decir qué es lo que no mira. Mira, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una vez más, Jehová quiere ver tu corazón. Por eso Pablo dijo en primera los Corintios capítulo 4, dijo, no juzguéis nada antes de tiempo, porque ya viene el tiempo donde se van a manifestar los corazones. Alguien diga aleluya. Ahora quiero hablarte de lo que yo antes le llamaba las filacterías. Por alguna razón duré mucho tiempo creyendo que así se decía, filacterías. No entiendo por qué yo lo pronunciaba así. Cuando ya leí bien, en realidad son filacterias. O alguien que me corrija, ahorita lo vamos a leer. ¿Será que la Biblia solo lo maneja un par de veces? Pero son filacterias. Déjame decirte qué son las filacterias que usaban grupos religiosos judíos. Son pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se guardan pasajes de las escrituras en el judaísmo. Así que, ¿qué son las filacterias? Son envolturas de cuero donde ahí metían escrituras. Imagínate estos judíos, estos fariseos, con sus vestimentas de por sí imponentes que daban la impresión de que ellos no pecaban. Son los mismos que querían apedrear a la adúltera.
y que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado que aviente la piedra el primero, usaban filacterias. Entonces quien los veía dice: trae la palabra hasta por todas partes. Trae la palabra aquí adelante, atrás, en todas partes, o sea, colgando las escrituras. Y era una manera que cualquiera diría: no, hombre, este es un santo. Y yo quiero leerte lo que Jesús dijo acerca de estas filacterias. En Mateo 23, versículo 5, dice de la siguiente manera: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Para qué lo hacen? Para ser vistos por los hombres. Porque ¿cuál es nuestro énfasis en este versículo de Romanos 2:27? Lo físico, todo lo externo, lo que se vea. Antes dice: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Entonces, ¿lo estoy leyendo bien? Los que lo están leyendo, ¿lo estoy leyendo bien? ¿Lo estoy pronunciando bien? Filacterias, ¿no? No tiene acento en la I. ¿Y por qué yo decía filacterias? No sé. Pues ensanchan sus filacterias. ¿Y qué eran las filacterias? Esas pequeñas envolturas donde metían escrituras. Las ensanchan, ¿para qué crees? Y extienden los flecos de sus mantos. ¿Por qué crees que hacían eso? Como diciendo: mira, yo sí tengo palabra. Entonces el Señor me mostró que eso equivale ahora a muchos religiosos que creen que por traer una bibliota negra, ya señal de que varón de Dios, pues son los mismos que le pegan a su esposa. Son los mismos machistas que no la mantienen, que le hablan áspero, que no la dejan predicar, pero con una Biblia, eso sí. Haz de cuenta las filacterias. Por lo menos los fariseos traen una que otra escritura. Ellos traen toda la Biblia, y si no es negra, tampoco hay santidad ahí. Créemelo, tenía que ser negra la Biblia. Dios guarde, alguien se pare a predicar sin Biblia. Era una falta de respeto al púlpito. Y yo tengo aquí una Biblia, sin embargo pudiera yo enseñar, y lo he hecho sin Biblia, porque ese es un asunto religioso. No se trata de querer impresionar que yo tengo una Biblia aquí. Eso no me hace que la conozca y menos que la viva. Entonces los fariseos incurrieron en eso, lo hacían para ser vistos. Qué bonito cuando tienes una Biblia y tú no lo haces para ser visto, sino porque realmente amas a Dios. Ok. Vamos ahí mismo a Mateo 23, pero ahora el versículo 23. Y luego nos vamos a leer desde el 25 al 28. Mateo 23, 23, pero alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia: alabaré tu palabra, dijo David. La palabra de Dios también hay que alabarla. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis, abróchate los cinturones, porque aquí va a hablar de los que diezmáis. ¿Nosotros creemos en el diezmo? Sí. ¿Creemos en tener una Biblia? Sí. Pero cuidado cuando lo hagas por ser visto y te quedes solo en lo físico, en lo visual, en lo externo, y no guardes tu corazón. Dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, mira qué exagerados eran ellos, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así que la justicia, la misericordia y la fe son asuntos del corazón. Eso lo estaban omitiendo porque era lo interno, pero lo visible era que diezmaban de todo, pero no tenían misericordia, justicia ni fe. Ahora, alguien dice: ya ve, el diezmo no es importante, solo hay que tener misericordia, fe y justicia. Pues no, mira la última parte, dice: esto era necesario hacer. Cuando dice esto era, se refiere a lo último de lo que venía hablando: la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23 es el balance perfecto. Era necesario traer Biblia, pero realmente vivirla. Era necesario bautizarte en agua, pero realmente cambiar. O sea, no que lo externo no valga, insisto, haremos lo externo siempre y cuando Dios nos lo haya pedido en el nuevo pacto. Ahí está. Ahora vamos a leer del 25 al 28, se va a poner mejor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Digan conmigo, limpiáis lo de fuera. ¿Qué es eso? Externo, físico, visible. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vamos a leer hasta el 28, 26. Fariseo ciego, qué fuerte les hablaba Jesús. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí en Mateo 23, 26 Jesús nos está dando la clave de la verdadera transformación de un ser humano. Comienza con su interior. Si tú te enfocas al interior, amor, gozo, paz, justicia, todo esto se va a manifestar en tu interior y no preceptos y mandamientos de hombres. Comienza todo con tu interior, pero en las religiones cristianas y otras comienzan por fuera. A una mujer que va en minifalda, te lo digo así, ni siquiera la dejan entrar. O cualquier persona con ciertas inclinaciones no los dejan entrar, porque comenzaron por fuera. En vez de déjalos que entren, porque todo comienza con limpiar el vaso por dentro. Déjalos que tengan un encuentro con Dios. Y al rato ya, como dice el dicho mexicano, ya le van a medir el agua a los camotes. Ya cada quien dice, yo creo que esto no me conviene. Y van a dejar, pero deja que primero Dios haga una obra en el interior de la persona. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Quédate ahí. Les llamó sepulcros blanqueados, porque los sepulcros están bonitos por fuera, por eso les dice blanqueados. Yo he ido a lugares así, cementerios, panteones, donde, y usted también seguramente ha ido, donde en las partes de los que tienen más dinero hacen hasta capillas, y por fuera es una preciosidad, porque esta gente hasta barre ahí cada 3 días, yo creo, y riegan, y hay hasta un parque, hay pasto, una cosa bella, pero ¿qué hay debajo de ahí? Pudredumbre. Así le llamó Jesús a los religiosos, que solo enfatizan lo de afuera. Por dentro están podridos, pero por fuera son como los sepulcros blanqueados, pura apariencia. Versículo 28. Así también vosotros, dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No es posible que la gente siga enfatizando lo de por fuera, lo externo, lo físico, porque ese es el sistema de ley. Bien, cuando entendemos eso, yo quise incluir en mi enseñanza este punto. Y puse aquí, mira, interesantemente, los de la ley exaltan. ¿Qué muerte de Cristo crees que exaltan los de la ley? La física. Por lo menos a mí me llama la atención. O sea, casi como diciéndonos, ya de una vez para poner la cerecita al pastel. Ya que nos fijamos solo en lo externo, en lo físico, en qué vistes, qué comes, qué tragas, diría el pastor Arnoldo. Pues de una vez, Cristo murió solo físicamente. Claro, ¿qué se podía esperar de los de la ley? Pero cuando estás realmente en el nuevo régimen del Espíritu, y cabe aclarar que Jonathan Mesa enseña el Evangelio de Pablo. De hecho, estoy edificando encima. Te voy a decir por qué. Alguien diga gloria a Dios. Segunda a los Corintios 5:16, para que no me acuses que fui yo quien lo dije, esto es Pablo. Mira lo que dijo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Te das cuenta? O sea, lo primero te la paso cuando dijo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, eso es fuerte, pero nosotros lo digerimos rápido, de que ya no hay que andar juzgando en la carne. A nadie, yo no te conozco en la carne. Pero lo último, dice, ya se metió con Cristo. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso Jonathan Mesa está edificando sobre lo que dijo Pablo. Yo ya conozco a un Cristo en el Espíritu. Él sufrió en su espíritu. Es más, y lo digo categóricamente, y esto hace temblar al infierno, si Cristo no muere espiritualmente, su muerte física no nos redime. Si Cristo no muere espiritualmente y baja a los infiernos su espíritu y sufre 3 días y 3 noches, si no resucita su espíritu, su sangre no me limpia. Aleluya. Aleluya. ¿Quiénes son los que promueven solo la muerte física? Los de la ley. Por eso no les entra esto de la muerte espiritual de Jesús, porque todo lo ven en la carne. Tremendo, 2 Corintios 5:16. Vámonos a Romanos 2:27 ya para avanzar en este tremendo versículo. Dice, y el que físicamente es incircunciso, ya lo vimos y enfatizamos la palabra físicamente, todo lo ven en lo físico. Y el que físicamente es incircunciso, y ahora vamos a estudiar la segunda parte que dice, pero guarda perfectamente la ley. Y aquí voy a ser muy breve, porque puse lo siguiente, eso de que el incircunciso guarda perfectamente la ley es un supuesto. Como lo vemos en el versículo anterior, vamos a Romanos 2:26, porque esto ya lo habíamos visto. No es de que Pablo está diciendo, y es que alguien sí guarda la ley, nadie la guarda. Ya te lo he demostrado en muchos versículos. Pero me tuve que ir al versículo anterior para que veas que esto es un supuesto. O sea, en caso de que alguien guardara, aquí lo va a decir más claro, mira, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Pero ¿en qué términos lo dijo Pablo? Si pues el incircunciso ¿qué? Guardare. No está asegurando que las guarda. Y por eso ya en el versículo siguiente sigue con esa temática del supuesto, de suponiendo. Vámonos al 27 otra vez. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, o sea, es lo mismo. Si eso sucediera, pues. Ahora, déjame demostrarte, porque yo sé que alguien está pensando que alguien sí la guardó, pero en Hechos 7:53, ¿por qué crees que mataron a Esteban los judíos? Porque Esteban les dijo esto, mira, 53 me parece, ¿sí? Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando les dijo y no la guardasteis, ahí sacasteis boleto. Con eso lo apedrearon. ¿Por qué crees que dice que crujían los dientes? Porque les dijo una verdad que ellos tanto que habían luchado por aparentar que sí la guardaban. Y llega Esteban y dice, y no la guardasteis. Tremendo. Lo apedrearon. Vamos otra vez a Romanos 2:27 para avanzar otro poco. Te dije que iba a ser muy breve en esta segunda parte. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Ahora vamos a estudiar esto, mira. Te condenará a ti. Voy a estudiar eso. Te condenará a ti. Básicamente lo que eso significa es esto, mira. El que no anda con religiosidades en la carne, condenará a los que sí viven de las apariencias, pero que tienen un corazón rebelde. Por ejemplo, muchos tatuados y mujeres con pantalones
y aretes condenarán a las que vestían con apariencia de santas. En aquel día, en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo, la pantalonuda va a recibir galardones, coronas y todo. Y la otra que parecía santa, que le llevaba el cabello hasta los pies, andaba tropezando, va a ser avergonzada. Ahora, no dije que tiene que ser así. Pudiera ser que una pelo largo también la exalten, pero es que mi énfasis, entiéndame, hermana, hermano, es no sé si por ponértelo o no ponértelo. El punto es que tengas tu corazón para Dios y que no definas la santidad de esa manera, lo que ven los hombres, lo físico, la circuncisión. Muchos incircuncisos llegaremos al cielo y Dios nos exaltará, y ahí se darán cuenta los judíos que no se trataba de hacer un corte en el prepucio del órgano masculino, sino de realmente amar a Dios y tener un corazón para Él. Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo en esa parte de te condenará a ti en aquel día. Estas mujeres que vestían muy bonitas, porque al parecer una mujer no puede ser bonita. Ser bonita y arreglarse bien es sinónimo de ser una mundana pecadora. Pero en aquel día la fe de esa mujer que le llamaban pecadora va a condenar a las demás religiosas que por más que se vestían aparentemente santas, pero eran murmuradoras, envidiosas, groseras, rebeldes. Y la fe de estas aparentemente inmundas va a condenar a las demás. Créeme, eso va a suceder. Y esto no creas que yo lo estoy inventando. A ver, ¿qué le dijo Jesús a los hipócritas fariseos de su tiempo? Los publicanos y las rameras irán delante de vosotros. Así. Porque si una ramera tiene un corazón para Dios, se salva, se justifica primero que los que confían en las apariencias. Vamos a segunda a Timoteo 3, del 1 al 8. Segunda Timoteo 3, del 1 al 8, Pablo profetizó lo que iba a pasar en los postreros tiempos. ¿Cuántos de los que me están viendo saben, reconocen que estamos ya en los últimos tiempos? Pues mira lo que Pablo profetizó. También debes saber esto, que en los postreros días, y ya estamos en esos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y en qué consiste lo peligroso? Mira, versículo 2. Porque habrá hombres, y créeme que sí hay, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Me gustaría, se antoja explicar, sobre todo los ingratos, pero voy a seguir. Versículo 3. No hay tiempo, créemelo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No te pierdas el 5. Mira, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad. Van a tener toda la finta que tienen las dos sendas, porque la piedad es las dos sendas. No tengo tiempo de explicar eso, imagínate. Quedaríamos otras 3 horas aquí. La piedad es las dos sendas, que tendrán apariencia de piedad. En otras palabras, hay quienes tenemos la piedad y otros tienen la apariencia de que la tienen. Pues mira lo que dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo completa esto diciendo: a estos evita. ¿A estos qué? Evita. Yo pensé que el mensaje de Pablo era: no hay problema, amémonos todos. No, dice que los evites, no que los visites, dice evites. Tremendo. Yo sé leer. Por eso nadie puede contra la palabra de Dios.
Pablo dijo nada, y esto lo vimos en Romanos 1. Nada podemos contra la verdad. Aleluya. Así que hay gente que tiene la pura finta, la apariencia, físicamente pareciera que están, pero realmente no están. Ahora aquí viene algo tremendo. Mira, versículo 6. Porque de estos, ¿quiénes son estos? Los infatuados, traidores, ¿verdad? Avaros, que tienen apariencia de piedad. Es decir, que no tienen un corazón para Dios, pero sí la finta. ¿Cómo hay y hubo gente así? Que tenían la finta de que están contigo, como que adoradores, como que están, y era pura apariencia. Su corazón no estaba en Dios, ni en la palabra, ni en investidura. Pues Pablo te va a decir algo tremendo, dice, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Dónde se meten? Se meten en las casas. ¿En qué casas? De los que sí lo quieren hacer bien, de los que sí tienen un corazón para Dios. Infatuados, traidores, ¿verdad? Avaros, que tienen apariencia de piedad. Es decir, que no tienen un corazón para Dios, pero sí la finta. ¿Cómo hay y hubo gente así? Que tenían la finta de que están contigo, como que adoradores, como que están, y era pura apariencia. Su corazón no estaba en Dios, ni en la palabra, ni en investidura. Pues Pablo te va a decir algo tremendo, dice, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Dónde se meten? Se meten en las casas. ¿En qué casas? De los que sí lo quieren hacer bien, de los que sí tienen un corazón para Dios. Se meten en las casas, mira, y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Cómo le llamó? Mujercillas. Yo por muchos años cuando leí ahí, eso suena como, y se meten a las casas y tienen relaciones sexuales con esas mujercillas. Y el Espíritu me corrigió, dice, en ninguna parte dice eso. No dice que tienen relaciones sexuales. No, dice que son mujercillas cargadas de pecados. Ahora cuando dice cargadas de pecados, lo primero que te imaginas es que les gustan ciertas cosas. El Espíritu es mi maestra. Ella es mi maestra. Ella me corrigió y me dijo, fíjate de lo que está hablando. ¿Qué pecados tenían estas mujercillas? Comencemos con la primera mujercilla, que es Eva. Ahora, ¿por qué le dice mujercilla, apóstol? Pues porque ahí lo dijo Pablo, no es porque yo esté hablando despectivamente. Pero es que una mujer rebelde ya entra en categoría de mujercilla. Ahora, si dijera mujerzuela, eso suena a otra cosa. Pero apréndelo, mujercilla, la que habla con la serpiente en Génesis 3:1. Y la serpiente engaña a Eva y comete alta traición, rebelión. La primera mujercilla fue Eva. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Siga leyendo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan ¿qué? Cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Ahorita vamos a ver qué pecados. Arrastradas por diversas concupiscencias. Arrastradas ¿por qué? Por diversas concupiscencias. ¿Y qué dijo el apóstol? Que muchos en los últimos tiempos se levantarán conforme a sus propias concupiscencias. Dice que muchos falsos maestros se levantarán conforme a sus propias concupiscencias. Pues hay mujercillas, aleluya, que son arrastradas. Arrastradas, ese término, como quisiera ir, pero ya no hay tiempo. Arrastrados tiene que ver con regresarse a la ley. Y aún Bernabé dice, fue arrastrados. Y Pablo confronta a Pedro. Dice, hasta Bernabé lo arrastraron. O sea, arrastrado en este sentido de la Biblia es quien lo arrastra un mal espíritu a través de estos que tienen apariencia de piedad y te arrastran a cosas que tienen que ver con andar por vista. Vamos a mostrar que nosotros andamos en amor. Vamos a mostrar que nosotros sí somos santos. Vamos a tomarnos una foto de esta manera para que vean que nosotros sí estamos en paz. ¿Viven de qué? De las apariencias. ¿Y arrastran a qué? A mujercillas.
No, apóstol, a mí me da la impresión de que se meten en las casas y ahí con ciertas mujeres y hay fornicación. No, esa es tu mente cristiana. El Espíritu me corrigió, me dice, mira de lo que está hablando. Son mujercillas que las arrastraron a doctrinas de apariencia. Gracias, mamita Espíritu Santo, por darme las palabras. Dijo la autora a los hebreos, hay cosas difíciles de explicar. ¿Y cómo sabe, apóstol, que esas mujercillas las arrastraron a religiones de apariencia? Versículo siguiente. Estas, ¿quiénes son estas? Las mujercillas. Siempre están aprendiendo. ¿Conoces a alguien que nunca termina de aprender? Ya se lo dijeron de esta manera, de la otra. Pasaron años y nunca aprendieron. Estas siempre están aprendiendo, mira, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, son gentes que están ahí, mujercillas. Me hubiera gustado que dijera hombrecillos también, porque también los hay. Pero por alguna razón ahí habla de un problema de mujercillas, tipo Evas, pues, que se dejan engañar por el veneno de la serpiente. Dice que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La verdad es la investidura, la verdad es el sacrificio completo de Cristo. Versículo 8, porque aquí está la comprobación clave, mira, el 8. Y de la manera que Janes y Jambres, ya cuando llegas al 8 dicen, estos no estaban fornicando. Cuando llegas al 8 dices, estas mujercillas no era un problema como el que tú creías. Hasta llegaste a creer que estos que tienen apariencia de piedad son los que se meten con mujercillas. No, los que tienen apariencia de piedad son los que están jalando a este tipo de mujercillas para que sean como Janes y Jambres, los cuales se le revelaron a Moisés. Tremendo. Wow, de eso viene hablando. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Qué es resistir? Lo enfrentaron. ¿Cómo se enfrentan a Moisés? Resistieron a Moisés. Mira, así también estos. ¿Quiénes son estos? Los que viven de apariencias y arrastran a estas mujercillas. Así también estos resisten, o sea, enfrentan a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, mira, réprobos en cuanto a la fe. Y me da mucho gusto el 9, mira. Mas no irán más adelante. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Te gusta ese final? Y todo comienza con ¿qué? Con meterte en una doctrina de apariencias. O sea, todo comenzó con los de la circuncisión, que físicamente, y que para que tú veas que es lo externo lo que vale. Porque esto no solo se reduce a judaísmo, sino cristianismo, ya te dije, y también aún de los que conocen las dos sendas. Aún los de las dos sendas pueden incurrir en entrar en una doctrina de quiero que vean que yo ando en amor. Quiero que vean, ¿qué quieres que vean tú? El fin de la ley es Cristo. Aquí no andamos con apariencias. No andamos con apariencias, sino que reconocemos públicamente que si no fuera por la gracia de Cristo, no estuviéramos aquí. Aleluya. Vamos a primero de Crónicas 29, del 22 al 23. Gózate, gracias por estarme acompañando. Regresando de este anuncio, te voy a leer este primero de Crónicas del 22 al 23, porque vamos a entrar a un punto ya para ir cerrando tremendo. Adelante con este anuncio de nuestras reuniones presenciales aquí en Hermosillo, Sonora, y regresamos. Gracias por acompañarme. Dios es bueno. Reuniones presenciales con Jonathan Mesa,
poderosas enseñanzas y abundante revelación que transformará tu vida. Ven y recibe los poderosos mensajes de Dios que alumbrarán tu vida. Y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, le será hecho. Música, alabanza y adoración. Una atmósfera del cielo para recibir toda clase de milagros de parte de Dios. Ven y adora con nosotros en un ambiente de alegría, júbilo, gozo y pasión por Jesucristo. Ven y sé parte de las diversas ministraciones del Espíritu en cada reunión. Tenemos cuidado para tus niños, maestros preparados para instruirlos en la bendita palabra de Dios. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Trae a tus niños y mientras ellos son atendidos, usted disfrute al escuchar la enseñanza y recibir de la hermosa presencia de Dios. Contamos con transporte gratuito para regresarte a ti y a tu apreciable familia. También contamos con despensas para las familias necesitadas. Ven y regístrate con nosotros para tomarte en cuenta. Redimidos, la iglesia que necesitas visitar. Todos los domingos a las 11 de la mañana en Expo Forum. La entrada es gratuita. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ven y date la oportunidad de cambiar tu vida con el poder del Evangelio. Redimidos, la iglesia en Hermosillo. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por estarme acompañando en este estudio de Romanos 2:27. Nos quedamos en 1 de Crónicas 29, del 22 al 23. Lo voy a usar como un versículo para conectarlo con algo que te quiero compartir en este tema. Dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura. Todos digan investidura. ¿Sabes que aquí es el único versículo en la Biblia, en toda la Biblia, el único versículo donde se habla de la investidura? ¿Por qué será? Porque solo hay una. No hay dos, no hay tres, de que tú, que yo, que todos, nada. Hay una que va pasando por todas las generaciones. No es casualidad, insisto, que una sola vez se menciona esa palabra investidura. Pues David tenía esa investidura y se la pasó a Salomón. Mira esto: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino. ¿A quién? A Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Pero si eso te pareció fuerte, eso no es nada al 23. Mira el 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono ¿de quién? En el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Yo no sé si tú puedas creer lo que dice ese versículo. Salomón, dijeras tú, se sentó en el trono de David su padre. Ah, bueno. No, dice: se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Porque detrás de la investidura está Jehová. Eres Dios que te encubres, dice el profeta. Qué tremendo. Así que, cuando hablamos de investidura, estamos hablando de lo que no es religión. Las religiones se caracterizan, como los judíos, por cosas físicas, por lo que es visto, la circuncisión y el montón de reglas que ya te he explicado. Pero investidura, estamos hablando de una relación con Dios que tiene que ver, en ese tiempo no había venido Cristo, pero finalmente era la investidura que Dios había puesto, que no tenía nada que ver con ninguna religión. Mira, yo te aseguro que desde el tiempo de Noé y aún en el tiempo de Salomón había cada postura
de diferentes maneras, diferentes religiones, creencias, de que yo creo que si como esto, que si visto así, muchas posturas. Pero había una sola investidura. Ok, déjame demostrarlo. Ya te demostré que Salomón se sentó en esa única investidura que había. Vamos a Mateo 12, 42. Jesucristo dijo lo siguiente: la reina del sur, que es la reina de Sabá, que fue a oír a Salomón, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. A ver, diga, la condenará. ¿Por qué la reina de Sabá, esta reina del sur, va a condenar a esa generación? Por lo siguiente: porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella vino desde ¿dónde? Los fines de la tierra. Pero hoy no me voy a enfocar al hecho, y porque también es importante. Gente que vive en Hermosillo dice: es que me quedaba muy lejos porque yo vivo en el Chuyal. No me congregué porque yo vivo ¿dónde? ¿Dónde te gusta? En San Pedro. Uy, sí, qué lejos. Yo viví en México y íbamos desde la Ciudad de México hasta Coyoacán. 1 hora de camino cuando bien te va. Había tráfico, 1:30 garantizado, así. Todos los domingos, como si nada. ¿Quién de aquí dice, me queda 1:30 y va? Nadie. Porque en aquel tiempo los que se esforzaron van a condenar a los otros. La reina del sur va a condenar a toda esa generación porque ella viajó desde los fines de la tierra para oír a Salomón. Ok, eso ya lo sabemos, que también es impactante, pero ahora me voy a enfocar a esto. Esta reina de Sabá podía haberse metido en alguna religión, que al cabo que había muchas en el planeta, en alguna religión de apariencias, en alguna religión de lo que tú quieras, de comidas, de amor y de vestimentas, formas, pero no, ella pagó el precio por ir a donde estaba la investidura, que es Salomón. Por eso va a condenar a toda esa generación. Otro ejemplo, que ya lo mencioné, es Noé en Hebreos 11:7. Estamos hablando de gente que condena a otros. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé condenó a todo el mundo. Ahora normalmente lo aplicamos a que Noé logró ganarse a su familia, y es cierto, pero ahora el énfasis es este: ¿cuántas religiones habría en ese tiempo? Muchas creencias. ¿Por qué crees que no se subieron al arca? Porque alguien le dijo: no, yo sí ando en amor, no te voy a seguir a ti. ¿Por qué crees que no se subieron al arca? No, es que yo sí como de esto y no como de esto otro. Yo veo que tú comes todo y hasta te emborrachas. Porque si alguien se emborrachó fue Noé saliendo del arca. O sea, no tenía muy buenos hábitos. Ni estamos diciendo que sea bueno emborracharse. Pero el punto es que la gente decidió religiones en vez de seguir a la investidura de Noé. Y por eso la fe de Noé condenó a todos. De la misma manera, hoy tú tienes la decisión de seguir con el montón de religiones, comenzando con el judaísmo, que es circuncisión, y cristianismo, que es no te bañes, y así sucesivamente, no te tatúes y un montón de cosas, o ir a la investidura, como sucedió con Salomón. Y entonces los que están en la investidura, en la gracia, que no estamos por apariencias, esos vamos a condenar a los demás. Regrésate a Romanos 2:27, porque no me he perdido de mi punto. Mira, dice aquí: y el que físicamente es incircunciso, ahí están los de la gracia, los que no, etcétera, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti. ¿Por qué te condenará a ti? Porque tú fuiste pura apariencia en esas religiones. Siempre los de la gracia condenan a los de la ley.
Por eso el que no es circuncidado, pero vive en la ley de Dios, condenará a todos. Cuando digo vive en la ley de Dios, no me refiero a la ley de Moisés, sino a la ley de la libertad. Los que realmente aman a Dios, se congregan, aplauden, diezman, ofrendan, perdonan las cosas que Dios sí pidió en el Nuevo Testamento. Condenarás a todos los de los rituales y un montón de cosas. Vamos a Romanos 2:27 para ver la última parte. Dice aquí: y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, lo cual es un supuesto, te condenará a ti, si así fuera, ¿no? Pero lo dice, que con la letra, ¿a quién es el que van a condenar? Al que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. Es decir, teniendo la ley y estando circuncidado, pero tiene un corazón amargado, podrido, rebelde, murmurador, envidioso. Finalmente, el tatuado te va a poner el ejemplo, la mujer que no se viste como tú crees te va a poner el ejemplo, te va a condenar a ti. Ahora, quiero enfatizar una parte que dice aquí, que con la letra de la ley. Es importante que sepas que cuando en la Biblia viene la palabra letra, significa ley. Vamos a ver el ejemplo en 2 Corintios 3, del 3 al 4. Pablo dijo, 2 Corintios 3, del 3 al 4. Siendo manifiesto, dice Pablo, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Atención aquí, mira, no en tablas de piedra. Cuando dice no en tablas de piedra, ¿cuántos saben que la ley de Moisés se dio en tablas de piedra? Entonces se refiere a esas tablas que se dieron en el monte Sinaí. Nadie puede negar que ahí está hablando de la ley de Moisés. Pues hablando de la ley de Moisés, sigue leyendo. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, dando a entender, no confiamos en ese sistema de las tablas de la ley, sino confiamos en Cristo. Tenemos confianza en Cristo. Esto lo comprobamos en Filipenses 3:3, lo conectamos para que veas que esto es verdad. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y mira, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y si no tenemos confianza en la carne, ¿en qué sí tenemos confianza? En Cristo. Volvamos a leer 2 Corintios 3:4. Si no tenemos confianza en la carne, dice aquí, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ya leímos entonces en 2 Corintios 3:3 que habla de las tablas de piedra, eso es la ley. Ahora vete al versículo 6 para que veas que se usa intercambiable esas tablas de piedra con letra. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. No de la letra. ¿Y qué era la letra en el versículo, qué? En el versículo 3, ¿qué era la letra? Las tablas de la ley. Sino del Espíritu. Conclusión. Atención con esta conclusión. Los judíos que según ellos guardaban la ley, con infracción de la ley, mataron al mismo Cristo. Esa frase lo dije a manera de conclusión, porque ahorita que vuelva a leer el versículo lo vas a entender mejor. Los judíos, según esto, guardaban la ley, pero infringieron la ley al matar a Cristo y no les importó. ¿Qué acaso su ley no decía no matarás? Entonces mentiras que la cumplían y lo mataron. Ah, bueno, eso es lo mismo que hacen muchos cristianos hoy. Te critican por la loción. Alguien deme otro ejemplo que no es algo de los mismos. El cabello. Es que es cierto, es lo mismo todo el tiempo. Pero ellos te quieren matar y te matan en su corazón. Te odian, te crucifican, te dicen de lo peor, te desean de lo peor. Entonces, ellos que dicen guardar la ley, no la están guardando. Vamos ahora sí a Romanos 2:27, y creo que lo van a entender mejor, no sin antes recordarles que el domingo los esperamos en Expo Forum a las 11 de la mañana. Tenemos poderosa alabanza, Dios está haciendo cosas grandes, milagros, señales que ni siquiera
íbamos preparados para eso y el Espíritu se está moviendo. Así que no faltes, invita a alguien porque hay avivamiento. Esto ya comenzó y no va a terminar hasta el regreso de Cristo. Lo creo con todo mi corazón. Pero usted haga su parte. Usted haga su parte. No deje que estén llegando los nuevos y usted no vaya. Vaya. Vaya el domingo a las 11 de la mañana y reciba lo que Dios tiene para usted. Vamos a leer el versículo y con esto cerramos. ¿En orden? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿En quién se cumplió esa última parte? Que dice que finalmente tú con la letra de la ley eres transgresor de la ley. Los judíos transgredieron la ley al matar a Cristo. ¿Y qué no se suponía que andaban en ley? Gracia y paz. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Te invitamos a estudiar el siguiente versículo el próximo miércoles por este medio. Invita a más personas para recibir los beneficios de las revelaciones. Bendecimos tu vida. Gracia y paz a todos ustedes.